Hola, bueno, en este video les voy a explicar un poquitito un ejercicio parecido al ejercicio 232. Es un poco más corto. Bueno, en principio tenemos un operador diferencial con dominio en las funciones continuas infinitamente derivables, codominio en las mismas, tal que el transformado de cada función es esta operación, que es d menos i, quiere decir la derivada de la función menos la identidad, menos la misma función, compuesta con d más 2i, la derivada más dos veces la función. Esto es lo que significa este operador. Y me dicen que dada la ecuación diferencial L de I igual a F, con F esta, es decir, voy a tener que resolver la ecuación diferencial, es encontrar todas las funciones I, y al aplicarle este operador me da esta función. Bueno, a ver, ¿qué es bien este operador, no? D menos I por D más 2I de la función I. Es D menos I de el transformado a través de D más 2I de I. Es decir, D menos I de la derivada I' más dos veces I. Entonces, D menos I de I' más 2I. ¿Y esto qué va a ser? La derivada de I' más 2I menos I' más 2I, ¿no? I' más 2I derivado menos I' más 2I. Y esto será I segunda más dos veces I' menos I' más 2I. Todo esto que nos da la segunda derivada más la primera menos 2I igual a e a la menos 2x si estoy pensando en L de I igual a F. Es decir, esta es esta ecuación diferencial. L de I igual a F cuando L de I es este operador. ¿Se entiende? Entonces, bueno, acá vamos a hacer unas cuantas cosas, pero en definitiva lo que voy a querer es encontrar las funciones I al final de este video, las funciones I que cumplan esta ecuación diferencial. Para eso, primero vamos a encontrar una base del núcleo del operador. Fíjense que el núcleo del operador es encontrar las funciones I del dominio, o sea, las funciones infinitamente derivables, que al hacer L de I me da 0. Es decir, es la ecuación diferencial homogénea, ¿no? Si yo hiciera I segunda más I' menos 2I igual a 0. Esos I están en el núcleo del operador. Para eso voy a buscar el polinomio característico. R cuadrado más R menos 2 y les voy a encontrar las raíces, es decir, voy a hacer la ecuación característica de última, que es R cuadrado más R menos 2 igual a 0. Bueno, y las raíces es 1 y menos 2, ¿no? Busquen las raíces, que van a ver que no es casual, que tiene que ver con esto que está acá arriba, ¿no? Si el operador lo puedo escribir como R menos 1 por R más 2, que es la factorización de este polinomio. Pero entonces, una vez que tengo las raíces del polinomio característico, yo sé que E a la Rx es una solución de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, yo sé que E a la x y E a las menos 2x son dos funciones que pertenecen ambas, entonces el conjunto está incluido en el núcleo del operador. Sé además que son LI, y como sé que el núcleo de este operador diferencial de orden 2 tiene dimensión 2, entonces puedo decir que forman una base. Entonces, ¿qué hice? Encontré el polinomio característico, le busqué las raíces, y E a la raíz de X me da la base del núcleo del operador. Quiere decir que cualquier combinación lineal de estas dos funciones son solución de la ecuación diferencial homogénea, porque es la que me dice L de I igual a 0. O sea que todo esto igual a 0, que es una ecuación diferencial homogénea. ¿Quiénes son las I? Las que son combinación lineal de estas dos funciones. Bueno, sigamos. O sea, hasta acá ya pude encontrar la solución de la ecuación diferencial homogénea. Y ahora voy a hacer un método para ver una solución particular, que va a ser el método aniquilador. Es decir, lo que voy a probar es que
este operador D más 2i es aniquilador de f. Eso quiere decir que cuando yo haga A de f, me da 0. Es decir, D más 2i de esta función f me da 0. Esta función tiene que estar en el núcleo del aniquilador. Eso quiere decir que esta función, esta transformación lineal, aniquila a esta. Entonces lo voy a hacer. D más 2i de a la menos 2x, es decir, la derivada de a la menos 2x, e a la menos 2x derivada, más 2 veces e a la menos 2x. ¿Y qué me queda? La derivada de esto es menos 2 e a la menos 2x, ¿no? Más 2 e a la menos 2x me da 0. Quiere decir que efectivamente este operador D más 2i es un aniquilador de f. Eso me va a servir, después vamos a ver, para encontrar una solución particular. Es un método que no es tan sencillo, porque acá les estoy diciendo cuál es el aniquilador, sino uno tendría que buscarse algún operador que aniquile a la parte del término independiente en las ecuaciones diferenciales, lo que no es tan sencillo. Pero bueno, ya una vez que sabemos cuál es el aniquilador, vamos a buscar primero una base del núcleo de la composición, el aniquilador, que es un operador, con el operador diferencial que me dieron. Una base que contenga la base que yo ya tenía. Bueno, esta composición, aniquilador compuesto con L, no es otra cosa que otra transformación lineal, otro operador diferencial, que es D más 2i de L, y L era todo esto, D menos i por D más 2i. Es un nuevo operador diferencial. Para encontrar una base del núcleo, tengo que encontrar las funciones i, que A compuesta con L de i me dé 0. Este es un operador diferencial de orden 3. Entonces el núcleo va a tener dimensión 3. Entonces voy a necesitar 3 funciones LI que estén en el núcleo. Para eso voy a construir el polinomio característico. Bueno, no voy a hacer toda la demostración como hice antes, pero van a ver que cuando desarrollen esto, la derivada de i quiere decir i' más 2i, todo eso le aplico la derivada menos la identidad, ya me va a quedar la ecuación diferencial de antes, y a eso le aplico esto, llego a una ecuación diferencial, ¿no? Y tercera, o sea, ahí derivada tercera de i, más algo por la derivada segunda, más algo por la derivada primera. Bueno, cuando a esa le busque las raíces, me doy cuenta que las raíces son estas, porque me queda factorizado el polinomio de esta manera, ¿no? Porque cada uno de estos igualado a 0 me va a dar una de las raíces. Bueno, entonces, una vez que tengo las raíces, yo sé que las soluciones del operador diferencial va a ser e a la x primera. Segundo, e a la menos 2x. Pero ahora como este menos 2 es doble, no puedo volver a poner e a la menos 2x. Entonces pongo una x por e a la menos 2x, que yo sé que esta función también está en el núcleo de este operador, o sea, cumple esta ecuación diferencial. Y también sé que es LI. Es decir, cuando tengo raíces dobles, pongo e a la raíz x y luego x por e a la raíz x. Y si fuera triple, pongo e a la raíz x, luego pongo x por e a la raíz x y luego x cuadrado por e a la raíz x y así. Es decir, con raíces múltiples se le va agregando un x adelante. Bueno, acá encontré la base del operador diferencial homogéneo, de la base del núcleo del operador, que es la composición del aniquilador con L. ¿Para qué quiero eso? Porque yo sé que voy a encontrar una solución particular entre el subespacio generado por la base del aniquilador compuesto con L que no esté en la base de L. O sea, los vectores de la base de la composición que no estén en la base del operador. Entonces, si la base de la composición eran estas tres, que son las que acabamos de encontrar,
pero estas dos primeras funciones estaban en la base de L, solo me resta esta última. Quiere decir que la solución particular va a ser una función que esté en el conjunto generado por esta última. Es decir, va a ser apenas un múltiplo de esta, ¿no? Si hubiera sido un operador, no sé, que la composición tenía 4, entonces la particular hubiera sido algo por la primera más algo por la segunda, me hubieran quedado 2. Digo cualquier cosa, ¿no? Por decirles. Digamos, en este caso me queda una sola función que está en la base del operador compuesto y que no está en la base de L. Entonces, tengo esta función, tengo que encontrar cuál es A para decir que efectivamente esto cumple la ecuación diferencial que yo estaba buscando. La ecuación diferencial que quiero resolver es esta, ¿no? Y segunda más i' menos 2i igual a e a la menos 2x, ¿no? L de i igual a e a la menos 2x. Entonces, bueno, encontré i', hice las cuentas, ¿no? Que en función de a, ¿no? Me queda a por e a la menos 2x, menos 2 veces a por e a la menos 2x, luego y segunda, verifiquen que está bien, yo ya lo verifiqué, ¿no? La derivada de esta primera me queda directamente menos 2a e a la menos 2x, y la de esta es menos 2a e a la menos 2x, y luego más 4, porque es menos 2 por menos 2, bueno, reemplazo estas dos cosas en la ecuación diferencial, todo, ¿no? Reemplazo en esta. Se me van estos términos, 4ax por e a la menos 2x con el menos 2 y el menos 2, se me van, y me queda este menos 2 a e a la menos 2x. Con este otro menos 2 más este 1, me queda menos 3 a e a la menos 2x, tiene que ser igual a e a la menos 2x, con lo que despejo que a vale menos 1/3. Entonces la solución particular que está cumpliendo esta ecuación es del tipo menos 1/3 es menos 1/3 x e a la menos 2x. Bueno, quiere decir que el aniquilador me sirvió para encontrar esta solución particular. La verdad es que podría haber usado otro método para encontrar una solución particular. Yo les propongo que cuando la parte independiente, digamos, este e a la menos 2x, es exponencial, cosenos o senos o polinómica, usen coeficientes indeterminados, que es el método más sencillo que está en el apunte. Bueno, buscar la ecuación, la solución de la ecuación diferencial, la solución general, no es otra cosa que encontrar primero la solución de la homogénea, ¿no? Y yo sé que la solución de la homogénea asociado había dicho que era combinación lineal de estas dos funciones, es decir, que es de este tipo, K1 por e a la x más K2 por e a la menos 2x, para todos los valores de K, porque tengo infinitas soluciones de la homogénea, más una solución particular. Y acá le agregué esta particular que encontré. Por supuesto que hay muchas soluciones particulares. Usamos el método del aniquilador y encontramos esta. Pero pueden usar cualquier otro método, porque en definitiva siempre tengo que encontrar la solución de la homogénea, que son infinitas, y alguna particular. Yo les recomiendo que usen el de coeficientes indeterminados, que es el más sencillo. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier pregunta me la hacen como siempre en el aula virtual, en el foro. Chao.